Anteriormente, hay una frase de Juan Bosch que quería compartirlo con todos nuestros oyentes de modo opinión. Es la siguiente. Los jóvenes que aspiran a ejecutar su obra de un día para otro se exponen a desencantos dolorosos, pues nada que no tenga sus raíces en el tiempo puede perdurar. Y la única manera conocida de enraizar algo en el tiempo es trabajando. Cuando se está ante una tarea larga, y complicada, es mejor madrugar lo más que se pueda y acostarse solo cuando ya no queden fuerzas para seguir de pie. Esta es una frase con la cual me siento bastante identificado. Creo que día a día es un norte con el cual me levanto a trabajar y a conquistar las metas que nos hemos propuesto. Esta semana la vicepresidenta de la República en el Listín Diario hizo un artículo bastante interesante analizando, pues en términos generales, la situación de América Latina. Eh, Vimos reacciones como del periodista César Medina, contrarias a lo expuesto a la doctora Margarita Cedeño, pues por su condición de vicepresidenta de la República, en la cual quizás aborda un poco el tema de Estados Unidos y Donald Trump. Esto me llamó pues a curiosidad y quise tomar algunos datos, hacer una pequeña reflexión de algunos sucesos que han pasado en los últimos 2 o 3 años en América Latina que nos pueden pues orientar de una manera u otra hacia dónde vamos dirigidos y hacia dónde en términos generales pues la política va caminando. Vimos que ha ocurrido pues la muerte de importantes figuras en Latinoamérica, como es el líder cubano Fidel Castro, el expresidente venezolano Hugo Chávez y el expresidente de Argentina, Néstor Kirchner. En este último año y medio, en Latinoamérica, en términos electorales, vimos que asume la presidencia en Argentina Mauricio Macri, en Perú el empresario Pedro Pablo Kuczynski, y en Brasil pues se da una situación muy especial, destituyendo a la presidenta Dilma Rousseff y asume quien hasta ese momento era su vicepresidente, Michel Temer, que se dice que fue una jugada del mismo vicepresidente, una jugada pues no muy transparente. Ahora, ¿qué pasa? Si analizamos un poco, vemos que quizás Latinoamérica se está moviendo poco a poco hacia la derecha. Si vemos en términos generales, por ejemplo, en el 2017, miren lo interesante de esto que va a pasar. Tendremos elecciones presidenciales en 3 países de Latinoamérica, que son Ecuador, Chile y Honduras. Y elecciones legislativas en Argentina y en México tendremos elección de gobernador en el Estado de México. ¿Qué pasa? En Ecuador no se va a presentar como candidato Rafael Correa, que es una persona totalmente de izquierda. ¿Quién aparece de primero en las encuestas? Pues Lenín Moreno, quien fue un expresidente de Ecuador, que es totalmente de derecha. En Chile está al frente de las encuestas el expresidente Sebastián Piñera, que también es un reconocido empresario de derecha. En Honduras aparece como favorito a la reelección el actual presidente Juan Orlando Hernández. ¿Qué pasa? Su candidatura fue inscrita por ante el Tribunal Supremo Electoral de Honduras. Recordemos que este mismo tribunal fue el que le causó grandes inconvenientes a Manuel Zelaya, que incluso en algún momento tuvo que venir a República Dominicana cuando intentó presentarse a su reelección. Ahora mismo, entonces, a Juan Orlando Hernández no se le ve ninguna traba ni ningún problema, cuando a Manuel Zelaya hasta se le dio un golpe de Estado cuando quiso presentarse nuevamente al proceso pues, de elecciones. También vi una encuesta de Latinobarómetro, los resultados comparados de 4 años a partir del 2011 al 2016. En el 2011, solamente un 19% de los ciudadanos se colocaban o se identificaban con la derecha, ciudadanos de Latinoamérica, estamos hablando.
Ya para 2016, el Latinobarómetro refleja un 28% de ciudadanos de la región que se inclinan o favorecen hacia la derecha. Estamos hablando de un 9% de incremento en tan solo 5 años. Mientras que para la persona que es el Latinobarómetro, que es una firma bastante reconocida en términos electorales en Latinoamérica, para Latinoamérica solamente ubica un 20% de personas que se identifican con la izquierda. ¿Cuál puede ser la posible causa de esto? Pues quizás las personas están exigiendo una mayor demanda de mano dura contra la delincuencia. Las personas quizás tienen posturas más firmes en torno al aborto o el matrimonio homosexual. Es por esto que quizás se han visto quizás en serias dificultades, pues figuras tan importantes para los gobiernos como para el gobierno de Brasil, como es el caso de Luis Ignacio Lula da Silva, pues que ha estado en serias dificultades en Brasil, al igual que la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, que son acusados abiertamente de corrupción. Y en el caso de Venezuela, ni decirlo, que estamos frente a una grave crisis política y económica. Pero también si analizamos el caso de Estados Unidos, que su candidato presidencial y ahora presidente electo, Donald Trump, durante su proceso de elecciones, en la campaña ofendió severamente a Venezuela y México, no obstante prometiendo más rigor contra Cuba y gana las elecciones. Viendo todos estos factores que están pasando en nuestra región, podemos decir que quizás en Latinoamérica está cambiando de una manera u otra. Esto puede verse afectado no solamente en las elecciones de los países que van a tener elecciones este año, sino en los años venideros, como el año 19, en el 2020. Esto es un fenómeno que yo quiero que sigamos analizando y vemos cómo sigue la temática y cómo los electores van influyendo en estos países. Pero ¿por qué tú crees que la izquierda ha perdido fuerza en Latinoamérica? Yo creo que quizás es que ha fallado. Esos gobiernos de izquierda han fallado en cuanto a las perspectivas y el optimismo que tenían los diferentes países con relación a ellos en el momento de que ascendieron al poder. ¿No será que esos grandes cambios sociales que se supone que esa izquierda debió haber emprendido, no lo hizo? Lo que pasa es que la política se alimenta de esperanza. Y cuando un movimiento, una organización no puede pues convencer de una manera u otra, o no puede lograr concretizar estas esperanzas, estos anhelos de las personas, quizás esto crea un malestar social. Claro, mira, el tema de Obama, es bueno analizarlo desde diferentes aristas, pero yo no soy pro Obama, nunca lo fui, pero entendí que algunas de sus políticas públicas tendían a beneficiar a gran parte de la sociedad. Pero ¿qué pasaba con Obama? Que independientemente de sus buenos proyectos, de sus excelentes programas, él vivía en una vetocracia, donde no tenía una mayoría en el Congreso, la mayoría era republicana y muchos de sus proyectos eran simplemente vetados. Entonces, independientemente de que él tuviera ideas progresistas, ideas de izquierda y buenos proyectos, lamentablemente no iba a poder, y la mayoría de la gente no entiende los procesos de cómo se deben qué pasos se deben dar para lograr esos grandes pasos. Eso se maneja desde el ámbito político, se aprueban leyes, se llegan a negociaciones, acuerdos, pero cuando no pasa eso, esos acuerdos que pueden ser refrendados por el Congreso o tras bastidores, las cosas no se dan, y el pueblo lo único que dice, no sé, tú a mí me prometiste algo en tu campaña, pero no lo cumpliste. Entonces, yo creo que las sociedades se están moviendo hacia la derecha, pero una de las razones es que esos grandes cambios que pudieron haber sido promovidos desde gobiernos con amplio liderazgo
no se dieron, no hicieron lo que tenían que hacer. ¿No será que esas organizaciones de ideologías izquierdistas solamente se venden por el nombre y trabajan? No, hay muchos con que lo ideologías han logrado. No, sí. Para mí Rafael Correa ha tenido unas excelentes gestiones, independientemente de Sí. sus Un líder. posiciones. Pero el mismo Rafael Correa ha dicho que, en sentido general, la izquierda que predominaba en la década pasada ha tenido que ceder paso a gobiernos más conservadores y abiertos al mercado. Así mismo. Y ojo, aquí yo creo que hay un gobierno que no es de extrema izquierda, pero el presidente Medina tiene mucho, que tiene como una ideología muy social, o sea, socialista, en el sentido de, él es conservador, pero sus ideas, sus proyectos, su política pública han sido muy progresistas. Eso debe ser admitido. En cierta forma. En alguna medida. En cierta forma. Bueno, vamos a una pausa. Tenemos tu teléfono lleno de llamadas, pero más tarde la contestamos, ¿ok?